Bueno, bienvenidos al video de seguimiento la semana del 18 al 22 de abril del canal de Telegram de Boa Alliance. Como siempre, antes de comenzar, recordarles que esto simplemente es una opinión, parte de la experiencia de Boa Alliance y no debe ser tomado como asesoría o inversión específica. Entonces, bueno, este video va a ser interesante porque realmente nos recuerda un poco a veces cuando las cosas van funcionando bien y se ponen complicadas. Y yo pienso que esto es un video de aprendizaje. Entonces, es casi que la primera semana que creo que tenemos negativa, si no estoy mal. Y esos, ustedes van a ver seguramente los errores y digamos que las apreciaciones que realizamos durante la misma. Entonces, empecemos. Lo primero es mostrarles, arrancando el lunes, el primer comentario que tenemos es respecto al oro. Y así básicamente transcurrió toda la semana. Entonces, tenemos el oro y teníamos esta zona de largo plazo para ventas, ¿verdad? Teníamos el oro alineado para ventas y resulta que el oro terminó rompiendo esta zona, como ustedes se van a dar cuenta aquí adelante, ¿verdad? Aquí en esta diapositiva, fíjense que si me devuelvo, perdón un segundo, si me devuelvo un poco acá, miremos la zona rompiendo el 2000 a la zona del 2000 por encima del 2000 y miremos ahora esta, digamos que este pantallazo rompe la zona del 2000 y toca escasamente la zona del 2002, tal vez 2002 que tenemos acá, ¿verdad? Desafortunadamente rompe la zona, invalida la que teníamos, toca escasamente la primera zona y se empieza a escurrir. Y nunca nos dio, fíjense que esta es la misma imagen que tenemos en 3 minutos y la primera confirmación de venta que nos dio nos da aquí muy por debajo de la zona, por eso no tomamos ninguna operación. eh, o nos gusta que las confirmaciones estén dentro de la zona, pero escasamente la tocó y empezó a escurrirse. Y fíjense que la toca entre 7 y 8 de la mañana y nunca volvió a mirar hacia atrás. Es decir, las zonas están funcionando de manera correcta. Desafortunadamente para esta, digamos que formato y esta metodología que estamos mirando específicamente para el Telegram no tuvimos esta operación. Y resulta que el oro termina la semana en 1900 como en más o menos 1930 y pico, son 700 puntos a la baja desde que toca el lunes esta zona que tenemos acá y se escurre. Entonces, desafortunadamente, ¿qué pasa? Que empieza uno a verla pasar, ¿verdad? Empieza a ver pasar las operaciones, ve que las zonas funcionan, pero no entra dentro del plan de que tenemos metodológico haber realizado un corto en esta zona. Tristemente, eso lo único que genera es impaciencia y ansiedad. Y así empezamos la semana. Entonces, eso es lo que les quería comentar de lo del tema del oro. Sin embargo, si pasamos al martes, ustedes se van a dar cuenta si revisan sus gráficas que teníamos todos los índices al alza, ¿verdad? ¿Y qué empieza a suceder con los índices al alza en esta zona? Que todos empiezan a funcionar en esta zona, fíjense. Ahí está el estándar, ahí está el Nasdaq y básicamente aquí está el Dow. Y teníamos creo que en este es el único que no, pero en el Nasdaq y en el estándar sucede lo mismo. Básicamente tocan las zonas y empieza a subir toda la semana y no tenemos las compras que queríamos comprar, realizar. Y eso es básicamente lo que empieza a suceder. Entonces empiezan a pasar los días, fíjense que no tuvimos operaciones, el miércoles está totalmente vacío y esto es lo que empieza a suceder. Llevamos unas semanas complejas, con pocas operaciones, afortunadamente positivas, pero resulta que empieza a crearse y a aumentar la ansiedad de no estar operativamente, digamos que gestionando. Eso hace parte del plan, pero inclusive cuando uno tiene bastante experiencia empieza la ansiedad a entrar, realmente, lo que les decía en el video pasado. Y eso lo lleva a uno a que seguramente cometa errores. Y esto es una de las cosas que quiero mostrarles el jueves. Sucede por más de que ustedes tengan toda la experiencia y eso hace parte de este negocio. Entonces, me voy a ir hasta el jueves para mostrarles lo que sucede el jueves. Entonces, el jueves estamos hablando del 21. Vámonos, bajemos hasta el 21. Pasa toda la semana. Y el 21
empieza a suceder esto, ansia y falta de actividad, y cometemos un error en una operación que en este momento, viéndola en ese momento, la tomamos sin pensarlo mucho porque pensamos que estaba correcta, y sí, sí estaba correcta, pero fíjense lo que sucede. Y es una operación en, ya les digo, en el Nasdaq. Entonces vamos a mirar qué teníamos en el Nasdaq acá. Teníamos esto y estábamos esperando eso para ese día. Si no estoy mal, abril 21, sí está correcto. Y ahora miren la operación que tenemos. Entonces, cuando el Nasdaq entra en esta zona, esta es la primera vez que básicamente en 2 minutos, fíjense que estábamos usando inclusive la zona, digamos que la temporalidad de confirmación más pequeña, pero una vez sale este punto tenemos una y escasamente 2 velas de confirmación por encima, ¿cierto? Realmente hasta este punto teníamos la confirmación de que teníamos 2 velas claras por encima, pero el problema de este setup, digámoslo, es que fíjense que cuando ya nos da la confirmación, que nos la da realmente, pues aquí es que es casi que el ras al ras entre esta vela y esta vela. Si escogemos esta, pues sería válida. Si hubiéramos escogido esta confirmación, la operación hubiera sido válida, pero entonces la entrada hubiera sido acá, en este chuzo, y aquí hubiéramos sacado una vez el riesgo y no hubiéramos tenido una pérdida. Pero a ras con ras, entonces entre esta y esta, y si tomamos esta como confirmación, la realidad es que teníamos que entrar acá, cosa que decidimos hacer, y por eso esta operación termina siendo positiva, termina siendo negativa, obviamente, perdón. Pero resulta que está a ras con ras, y la confirmación realmente de 2 velas por encima de este punto es esta y esta, porque está ligeramente por encima del punto, pero es tan a ras que empieza uno a preguntarse si sí o no, si sí o no, ¿cierto? Pero la realidad es que fíjense que después del proceso de acumulación el mercado está por encima, baja y tiene un rechazo al alza, y nosotros estábamos tomando el segundo rechazo en una temporalidad muy pequeña, después de varios días de no operación y de semanas complejas en las cuales la ansiedad hace que uno no evalúe bien esto y que definitivamente tome la operación. Y esto puede de alguna manera ser tomado como ligereza, y eso es lo que sucede, y generamos una pérdida. ¿Listo? Error, pues depende como ustedes lo lean. Esto estaba, obviamente, es un tema que estaba a ras con ras, entonces digo, pues sí, no, es un tema muy rápido, considerando las condiciones en las que obviamente uno se encuentra, pues termina uno operando, pero definitivamente ya existía un rechazo. Entonces, para mi punto de vista, este rechazo ya se había dado porque el mercado había estado por encima, baja, ya rechazó este proceso de acumulación que se había generado acá, y este es el resultado de ese rechazo. Entonces estamos tomando el segundazo de esa operación, y efectivamente pues en este caso nos hubiera podido salir bien, sí, pero la verdad es que en este caso generó una pérdida. Entonces para mí esto hace parte de los temas de, digamos que, errores operativos en los cuales por la ansiedad empieza uno a permitirse cosas que definitivamente no debería permitirse. Tendríamos que ver si en el backtesting lo hubiéramos hecho o no, porque recuerden que cuando ustedes hacen el backtesting, lo único que se van a dar cuenta es que llevan bastantes días sin operación, pero no están sufriendo esa ansiedad porque están haciéndolo, digamos que el backtesting lo están haciendo y no están viviendo básicamente 3, 4 días sin operaciones esperando y que la ansiedad se vaya incrementando. Entonces esto para mí, digamos que es una ligereza, independientemente que sea un error o no, tenemos una pérdida. ¿Listo? Y eso era lo que quería mostrarles con esta operación negativa. ¿Listo? Ahora, aquí pusimos para el viernes. Para el viernes, fíjense que volvemos a lo mismo, al mismo tema de lo de las zonas. Entonces aquí estamos diciendo que son las mismas zonas en los índices, pero ya no es el momento por más de que sea el mismo nivel. ¿Qué queremos decir con esto? Recuerden que cuando iniciamos, perdón, este es el euro. Recuerden que cuando iniciamos la semana estábamos parados más o menos sobre estas zonas iniciando la semana, ¿verdad? Que es acá, el 18 de abril. Fíjense que estamos operando las mismas zonas el viernes 22, ¿verdad? Que el lunes 18. Pero definitivamente ya es casi que el 1, 2, el tercer toque. Entonces todo lo que vayamos a hacer hoy viernes realmente es mucho más agresivo que lo que vamos a estar haciendo el lunes, ¿cierto? Porque esto
Esta subida es producto del rechazo de esta zona de acumulación. Entonces acá cuando cae, pues estamos haciendo el tercerazo casi. Por eso les comentábamos que desafortunadamente el viernes, aunque llegan las cosas a la zona, es muy riesgoso estar disparando y que subieran sus temporalidades de confirmación para disparar esas zonas de compras. ¿Qué termina haciendo el mercado? Pues el viernes termina rompiendo todas las zonas hacia abajo, porque ya la tercera vez que estuvimos acá. Estuvimos una vez, estuvimos dos veces y esta sería la tercera. Entonces fíjense qué es lo que sucede. El mismo nivel que queríamos operar lo estamos operando entre lunes, miércoles y viernes. Pero resulta que el viernes, cuando tenemos una ansiedad inmensa por querer operar, por querer sacar la semana adelante, porque llevamos 4 días de no operación, es el día menos apropiado porque esto ya viene completamente en bajada, ¿verdad? Y lo que era un buen nivel sigue siendo el mismo nivel, pero la connotación o el entorno es completamente diferente, porque aunque es el mismo nivel, pues obviamente es claro que ya este proceso de acumulación y esta subida durante la semana se dio hasta el 21 y cuando empieza a caer. Entonces, eso es lo que queríamos mostrarles acá. Evitar operaciones con confirmaciones de temporalidades bajas, por lo que les acabo de mencionar, y no dejar de un lado la percepción del débil que estábamos viendo del ambiente, que fue lo primero que les mencionamos iniciando la sesión, que era estos comentarios se deben a eso. Una, dos, fíjense que ya lo estábamos mencionando, una, dos, tres, antes de que empezaran a romper los índices todas las zonas hacia abajo en el viernes, el día de ayer, pues la realidad es que ya sabíamos que el mercado estaba débil, que era la tercera vez que le estábamos pegando estas zonas. Entonces, fíjense que no deben dejar a un lado ese tipo de apreciaciones. Ojalá en el backtesting, cuando ustedes lo hagan lo más claro y más específico posible, de manera que no pierdan de vista ese tipo de cosas, porque la ansiedad es bien difícil que ustedes la tengan representada en el backtesting. Entonces, como comentarios finales, las zonas están funcionando, clarísimo, ¿cierto? Que están funcionando. Pocas confirmaciones tenemos. Como tenemos pocas confirmaciones y pocas operaciones, se genera una ansiedad por poca actividad y se generan errores o nos permitimos ligerezas de alguna manera, ¿cierto? Recuerden que la estrategia nos protege. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos? Aprender, recordar y reafirmar lo que tenemos como estrategia, lo que tenemos en el backtesting. Esto hace parte normal de lo que le puede suceder a uno y es en estos momentos cuando uno se testea digamos que su paciencia y su tenacidad y hay que seguir adelante. Entonces espero les genere valor agregado sobre todo estos videos que son digamos que pedaleados, digamos que de semanas pedaleadas, que pienso yo que son mucho más interesantes que las semanas que simplemente todo funciona a la perfección. Entonces los espero la próxima semana y nos vemos en el próximo video.